9 de la mañana con 10 minutos, de regreso ya de ese comienzo musical acá en Enlace USACH y listos además para comenzar con nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quienes nos acompañan cerrando esta semana. Está con nosotros el diputado de la bancada de Republicanos, Stefan Schubert. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, diputado, gracias por acompañarnos en esta jornada. Y lo mismo Gracias por la invitación. señalamos respecto a Juan Valdés, ex vicepresidente PS, ex concejal de La Granja, que también está con nosotros para compartir el panel el día de hoy. ¿Cómo está, Juan? Hola, hola, ¿cómo están ustedes, a los radioyentes, a Estefan y a Rodrigo? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, Juan, muchas gracias también por estar con nosotros en esta jornada de día viernes. Y bueno, como es tradicional, nos vamos de inmediato también a comentar un poco lo que es el tema del día. Lo estábamos recién comentando en el inicio del programa. Valorar, analizar, tratar un poquito lo que es la franja electoral televisiva. Importante saber lo que nos dice nuestra audiencia, pero también queremos saber desde la perspectiva de ustedes, no solamente si es que la han podido ver, han podido observar algunos de lo que se ha estado compartiendo, los mensajes que hay de por medio, sino que además ir dando cuenta de cuán útil puede ser para tomar decisiones, para conocer un poquito más en un tema a su vez que es bastante árido a la hora de poder ir generando un mayor conocimiento de parte de la opinión pública, como es una propuesta constitucional. Diputado, le dejo la palabra para hablar un poquito de esto, cómo lo ha estado siguiendo, qué percepción le queda también de esta parte que para muchos es bien importante a la hora de pensar en la campaña. Sí, yo no sé cuánta gente toma su decisión en base a la franja. Yo Ujú. creo que sí es relevante. Ahora no sé si hay alguna medición que pueda determinar exactamente cuántas personas que están ahí en duda ven la franja con la intención de encontrar respuestas a Sí. sus preguntas y luego toman una decisión. Como bien decías tú recién, el tema constitucional es bastante extenso y profundo como para tratarlo en tan Mm. pocos segundos o minutos en total, ¿no es cierto? Como una franja a favor del texto y otra en contra. Entonces yo creo que no es tan fácil el abordar, no sé, tomar algunos puntos y Sí. abordarlos, salvo mencionarlos de manera muy rápida. Y un poco tal vez apelar a otras cosas, apelar al momento, apelar a sensaciones, y ahí un poco se desvía tal vez del texto. Yo no la he visto en su Ujú. totalidad, muchos de los horarios de reproducción de la Sí. franja estoy ocupado, estoy Mm. trabajando, entonces no he podido verla, pero sí la he visto un par de veces y otras cosas que los noticieros han replicado de la franja Claro. o que me ha llegado por redes sociales. Y la verdad es que, bueno, hay cosas buenas, interesantes, otras que la verdad es que no tanto, y sí lamento mucho que parte de la franja, no toda, sino que parte de la franja del en contra entrega información totalmente falsa, errada, incluso de conceptos que no van en la Constitución, como ese lamentable spot que habla de si quieres tener alumbrado público y calles pavimentadas en tu comuna, no votes a favor del texto. Ahí no, la Constitución no regula qué calles se pavimentan, ¿no es cierto? Ni dónde va el alumbrado, y tampoco va en contra de aquello, ni le recorta recursos. Entonces, ahí derechamente es una de esas campañas de desinformación que además viene de este gobierno que supuestamente ha luchado tanto en contra de las fake news, que creó un comité especial para ir en contra de las fake news y que está entregando información derechamente no imprecisa, no una interpretación distinta, sino que derechamente falsa. Eso es muy lamentable y yo creo que ahí rompe un poquito el fair play también de lo que es una franja, porque es muy legítimo, y aquí termino, muy legítimo el plantear, por ejemplo, no me gusta el texto y por estas razones. Yo creo que eso y pueden haber muy buenas razones y podemos estar de acuerdo en algunas de ellas, pero ya entregar información falsa creo Ujú. que rompe el fair play, y yo creo también que la gente lo va a castigar. Porque tampoco le gusta eso. Yo creo que la gente, está bien que usted pondere su producto, ¿no es cierto? Y señale las virtudes de su postura, pero ya entregar información directamente falsa, creo que eso es inapropiado. Ujú. No le hace bien a la discusión. Juan, ahí también saber cómo no solamente has seguido el tema de la franja, sino que además ahí querías hacer algunos apuntes a lo que estaba planteando el diputado. Sí, no, mira, yo no he podido seguir la franja, he Ujú. visto algunas cosas y efectivamente las cosas que llegan a través de las redes sociales. Yo tampoco creo que las franjas terminen resolviendo el voto, yo creo que la ciudadanía se resuelve a través de muchos más medios comunicacionales que existen hoy día. Yo me recordaba de la franja del 88, ¿no? Una franja que era bien positiva, bien alegre, y que la alegría ya venía, y que se hizo, y que la gente estaba muy pendiente. Y uno donde iba la gente estaba pendiente. Yo tengo 52 años, entonces yo era parte del comando del no de la época, y éramos muy jóvenes. Especialmente los jóvenes estaban pendientes de la franja. Hoy día la verdad que la gente no anda tan pendiente de la franja ni de lo que está ocurriendo. Anoche estuve esta tarde metido en unas canchas de fútbol en la granja,
Estuve con unas vecinas también por ahí tomando tecito y conversando, y la gente está perdida todavía, no tiene mucha información. Entonces yo efectivamente eso coincido con el diputado. Lo otro, efectivamente, pues, si este proyecto constitucional rebaja los ingresos para los municipios, pues diputado, ¿cómo usted quiere entonces que mantengamos las calles, mantengamos los pasajes, mantengamos un montón de cuestiones y nos bajan la plata? ¿Ah? Este texto constitucional lo que quiere hacer es proteger a cierta clase, a cierta gente y rebajar, por ejemplo, de los pagos de las contribuciones con las cuales se financia buena parte del fondo común municipal. Entonces, decir que los municipios no van a tener probablemente luminaria, sí es probable. Ahora, claro, postulan a fondos externos, todo lo demás, pero si se rebaja el tema si finalmente se aprueba este proyecto constitucional, se va a rebajar en algún minuto los fondos que son para el fondo común municipal, y el fondo común municipal, para que sepa la gente, es una estructura financiera que se creó para poder juntar plata y repartirla entre las municipalidades del país, porque todas las municipalidades del país no reciben los mismos ingresos. La Granja tiene un presupuesto alrededor de 40.000 millones de pesos para el año, 40 y algo mil, en circunstancias que Las Condes, Providencia están sobre los 500.000 millones de pesos. Si no fuera por el Fondo Común Municipal, La Granja recibiría el 80% menos de esos 40.000 millones de pesos. Es decir, es un municipio demasiado pobre, ya extremadamente pobre. Entonces, es bien complejo plantear que uno tiene que aprobar este texto constitucional con ese tipo de iniciativa y otras tantas. Por ejemplo, ¿qué es eso de que puedes deducir de tu tributo el costo de la vida, lo que te cuesta lo que cueste la vida? ¿Eh? Eso es como que vamos a deducir de dónde. Decía ayer, escuchaba a uno de los diputados de la bancada de la UDI, y estaba en un debate en otro programa, y él hablaba de que se iba a poder deducir impuestos y que finalmente le iban a devolver el IVA 100.000 pesos al IVA. El IVA no se devuelve nunca, se paga. Es un impuesto regresivo. El IVA nunca se devuelve. ¿Cómo lo van a hacer? La verdad que no lo entiendo. Entonces sí, efectivamente hay muchas cosas que no son mentiras, que están planteadas de una forma bien directa y clara para que la gente las pueda entender, y que yo comparto plenamente. Tenemos que tener una constitución que nos una, una constitución que nos represente, una constitución que proteja a la familia chilena en sus distintos aspectos y que le entregue seguridad y certeza para que los niños y niñas puedan crecer bien, libres y felices. Tal como lo han hecho nuestros panelistas, también invitamos a nuestros auditores que puedan hacerlo en redes sociales, en nuestro WhatsApp, y comentar este tema del día. Vamos a seguir en la discusión constitucional porque hubo noticias el día de ayer, particularmente en lo que tiene que ver con las decisiones que se han tomado por parte de los expresidentes. Ya tuvimos la posición que han tomado el expresidente Piñera, los expresidentes Lagos y Bachelet, y se estaba a la expectativa de cuál iba a ser la orientación que iba a tomar el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y finalmente se inclinó por el a favor. Esto trajo consigo también bastantes comentarios a nivel político, también una declaración por parte de la Democracia Cristiana, que en Junta Nacional ya había planteado la decisión de votar en contra, y esto también nos trae a la discusión respecto a no solamente lo que puede pasar en la interna política, sino que además cuán importantes son este tipo de señales que dan líderes políticos, en este caso un expresidente de la República. Ahí en algún momento, ya que estábamos hablando de la campaña, se estaba analizando si efectivamente se ponían rostros importantes en lo que es la franja misma. Importante entrar en eso. Quiero darle la palabra, diputado, para que podamos comentar también los alcances que pueden tener este tipo de señales o gestos. Bueno, si me permites, antes Sí, de por favor. contestar respecto al expresidente Frei, Sí. la verdad es que por la falta de conocimiento respecto al texto constitucional propuesto para la nueva constitución, es precisamente que se presta para esto de las mentiras, porque si Juan hubiera leído el texto, se dará cuenta que hay una norma transitoria en la constitución nueva que lo que establece es que precisamente el contribuyente va a dejar de pagar. Si me Sí, permite, Juan, sí. contestar, y te escuché Juan, te doy la súper. palabra para poder responder. Gracias. Otro le arroga, Ya. Sí, Bueno, Juan, esperemos que termine el diputado para después darte la palabra, porfa. Ya, diputado. Gracias, Rodrigo. Precisamente esta desinformación o estas verdades a medias son las que se prestan para no decir la verdad. Las contribuciones son este impuesto territorial que nosotros pagamos por las propiedades que podamos tener, que las hayamos recibido de forma gratuita, por herencia, por subsidio, ¿no es cierto? O las que hayamos comprado. Ya tributamos cuando compramos una propiedad, pero nosotros pagamos una especie de arriendo al fisco, ¿no es cierto?, año a año por las contribuciones, pero de esa forma va al fondo, ¿no es cierto?, común municipal.
Lo que tiene esta constitución nueva es que hace una rebaja a ciertos pagos de contribuciones y en ciertas condiciones. No es que a todo el mundo se le van a eximir todas las contribuciones, y eso efectivamente significa una merma en el ingreso a las municipalidades. Pero eso no queda ahí, esa es la mitad de la verdad. La verdad completa dice que la misma constitución obliga a que la autoridad establezca otro mecanismo a través del cual esos recursos que las municipalidades no van a recibir por contribuciones, sí los reciba por otra vía. Por lo tanto, la municipalidad, a diferencia de lo que asegura Juan, sí va a tener los recursos. Lo que pasa es que esos recursos no los va a recibir del contribuyente, es decir, de su bolsillo, sino que va a venir de otro impuesto y de otro mecanismo de financiamiento distinto. Entonces, no es verdad decir que si se aprobara el texto constitucional, las comunas se van a quedar sin alumbrado público. Eso es derechamente una mentira, porque lo que es verdad es que implicaría que algunos no van a pagar contribuciones, pero que esos recursos que la municipalidad no va a recibir, sí los va a percibir por otro Ya. lado y se van a compensar. Sí, diputado, Entonces, le ¿qué dejo. ocurre cuando hay un desconocimiento del texto Ujú. o derechamente se dice la mitad de la verdad? Sí, dejamos Perdón, la Rodrigo, otra decía. pregunta para después porque quiero que Sí, también pueda responder de perfecto. inmediato Juan Ok, respecto al tema. Oye, sí, es que bien te escucho, interesante. Juan. Es que yo escucho, lo mismo lo conversábamos ayer en otro panel de estudia. Entonces mi pregunta es, bueno, ustedes entonces propongan, ¿dónde dice la Constitución cuál es el mecanismo o el impuesto que van a cobrar? Porque hasta donde yo sé la derecha, la ultraderecha, republicano, CAST, en fin, la UDI que le hace todo el juego a la derecha hoy día, yo me impresiona eso de la UDI y Renovación Nacional, cómo están, y ustedes son maestros para eso, han liderado a la derecha en este tiempo de forma salvaje, la derecha no tiene nada que hacer. Bueno, pero ¿cuál es el mecanismo de financiamiento? Porque es fácil decir, mire, lo voy a liberar de impuestos, perfecto, usted no pague, usted que tiene primera vivienda en Las Condes, en la dehesa, no pague. En Providencia, en la Reina, porque en las casas, yo mi casa paga también contribución y yo no tengo ningún problema, la pago todo el tiempo. Eh, entonces, no paguen, y yo no vivo allá, vivo aquí en la granja. Entonces, no paguen el impuesto territorial. Perfecto. ¿Cómo se compensa entonces el pago del impuesto? ¿A través de qué mecanismo? ¿Cuál es la fórmula que usted establece para que entonces se financien los municipios? Porque eso no está dicho. Entonces usted propone quitar impuestos, quitar financiamiento a las municipalidades, eso es lo que le proponen, quitarle financiamiento a las municipalidades y le dicen, mire, tal vez en algún momento, no, la Constitución obliga que le tienen que poner más plata. Perfecto, pero no dice dónde, ni cómo. Y cuando entonces el Estado proponga, supóngase usted que aprobamos este texto constitucional. Y entonces nosotros en el mes de enero el presidente va a tener que proponer una ley para el financiamiento de los municipios. Y le va a decir, vamos a tener que subir un impuesto a los más ricos. Ustedes se van a poner, pues. Ustedes mismos, porque ya se pusieron. Entonces, eso es una falacia. Y disculpe que le diga, yo no voy a hablar de mentira, yo no acuso a nadie, yo creo que usted tiene la mejor intención del mundo de que esto funcione bien. Pero la verdad, eso no va a resultar porque no hay hasta aquí la voluntad de ciertos sectores de la sociedad a subir los impuestos para financiar todos los derechos sociales. Una constitución que va a entregar garantías sociales a la ciudadanía, pero que le quita financiamiento para financiar precisamente esas garantías, disculpe que le diga que es un poquito contradictoria, por no decir que es bastante mentiroso. Le vuelvo a la palabra, diputado. Yo creo que nos podemos enfocar para ir cerrando también este mismo tema, a dar una ronda más para que podamos cerrar también estas ideas que tienen que ver con uno de los aspectos, ¿sabes? Que de seguro también es uno de los que tal vez para la ciudadanía es más conocido porque es el que más se ha comentado, que tiene que ver efectivamente con el tema de las contribuciones. La verdad es que lo de las contribuciones no es algo medular de la Constitución, pero sí algo que establece y que responde a un reclamo precisamente de la clase media. Porque déjeme explicarle, don Juan, que la clase baja no paga impuesto territorial y la clase alta le da lo mismo, lo paga sin problema. El problema lo tiene la clase media. Pagaba impuesto Todos esos territorial por su casa en Caburgua o en el lago allá, ¿se acuerda? Y que le faltaba la... oiga, don Ricardo, no sé, don Rodrigo, ¿puedo contestar Sí, o hago un sí, monólogo? Juan, dejemos terminar la idea para que también dejarte la palabra y cerrar el tema en un momento. Yo lo escuché con mucho respeto, don Juan, y creo que el diálogo justamente se trata de eso, de que nosotros podamos escucharnos y dejar tiempo para que los otros puedan también contestar y plantear sus posturas. Gracias, Rodrigo. A ver, el impuesto territorial, volviendo a retomar la idea, el que más lo sufre es la clase media. Y tenemos todos esos casos que son súper reales, que no son sacados de ficción, que son de personas que incluso muchas veces en la tercera edad, la más complicada, porque ya no tiene ingresos permanentes, sino que una pensión que todos sabemos que es baja y que sí tiene que seguir pagándole una especie de arriendo al fisco por tener una casa que ya pagó. Eso es tremendamente injusto y eso es lo que la nueva Constitución viene a solventar.
Ahora, como eso efectivamente, repito, trae ingresos a los municipios, se establece que se va a tener que fijar un mecanismo para reemplazar esos recursos. Y no necesariamente van a ser nuevos impuestos, puede ser también reasignación de otros recursos de otros lados. Por tanto, no necesariamente va a ser un incremento de impuestos. Puede ser un incremento de impuestos o la creación de un nuevo impuesto o sacar de otro lado, pero lo que sí está diciéndole precisamente a los casos de la clase media, que ves año a año tiene que sacar un dinero extra, no poco, para pagar las contribuciones por la propiedad que ya tiene, es esos recursos no van a salir de ahí, sino que van a tener que necesariamente salir de otro lugar. ¿Y cuáles pueden ser otro lugar? Si usted me pide ponerme creativo, ya que usted me pregunta, bueno, por ejemplo, que se dejen de robar, que no le pasen plata a las fundaciones. Podríamos también disminuir el Estado en toda la gente que está multiplicada por varios de manera innecesaria. Y tenemos 2 o 3 personas haciendo el mismo trabajo con un sueldo, ¿no es cierto?, de planta y después con todos los beneficios y bonos. Si nosotros pudiéramos ordenar eso, tendríamos mucho más recursos. Si nosotros focalizáramos para que los recursos lleguen, porque fíjese que cada vez que se habla de alza de impuestos, siempre se piensa solo en las necesidades sociales, pero nadie habla que con la misma alza de impuestos, usted sabe, ¿no es cierto?, los tributos van todos a un fondo nacional. No va o sea, no es que yo pago un impuesto y estos 10 pesos van a ir necesariamente a educación, no, van a un fondo nacional, mismo fondo nacional del cual después se lo roban también, como el caso de fundaciones, no salió, pudo haber salido de distintos recursos y distintos tributos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser serio en la discusión de impuestos. Esta es una propuesta constitucional que viene a resolver ese problema y que establece que va a haber un mecanismo. Así también establece, por ejemplo, la disminución de los diputados, que también responde a un reclamo ciudadano y que tampoco lo resuelve del todo, porque dice, será el CERVEL, para que no sea este proceso constitucional que resuelva, el CERVEL va a tener que hacer la redistribución distrital, el redistritaje. Sí. Y eso también nos demuestra que la Constitución no resuelve absolutamente todo, porque es el esqueleto dentro del cual se va llenando con leyes, con reglamentos y con distintas cosas. No puede regular absolutamente todo. Por lo tanto, la Constitución Bien. efectivamente a lo que se está focalizando aquí es a eximir del tributo, del impuesto territorial en ciertas condiciones a ciertos Ujú. ciudadanos, pensando principalmente en la clase media. No resolviendo todos los asuntos, por supuesto, porque no le Sí. corresponde tampoco. Juan, también ahí te dejo la palabra para ir cerrando este tema y recién ahí se establecían también los puntos por parte del diputado, ahí también importante, no sé si alcanzaremos también a conversarlo, las características también que ha asumido esta constitución, hay algunos que dicen que ve demasiados detalles, pero ahí le dejo la palabra a Juan también para que podamos revisarlo. Esta Constitución, porque la verdad que es como el programa de gobierno de Kast, ¿no?, al cual se ha aplicado la UDI y Renovación Nacional con mucho entusiasmo, entre otras figuras. Me parece que de verdad el tema, y fuera de broma, no establece el financiamiento de ninguna naturaleza. Lo que hace es decir, vamos a eliminar ciertos impuestos, ciertos tributos, y después tendremos que resolver cómo lo financiamos. Disculpe que le diga, pero si usted propone un problema, ofrezca también la solución, cuál es la fórmula. Y le quiero decir otra cosa más, y yo, no, mire, usted habla de robo y todo eso, yo la verdad que estoy completamente en contra, el Partido Socialista jamás ha estado metido en un problema de probidad en estos temas, cada uno asumirá los roles que le corresponden. Yo supongo que usted también con todos los escándalos que han tenido con distintas figuras públicas suyas de su sector, ¿no? Especialmente con el escándalo de los 1.000 millones de pesos que tenemos en Algarrobo, ¿ya? Que andan ahí, y otras tantas cosas más que ocurren. Yo supongo que ni siquiera usted no me pedirá a mí que con esas platas que lamentablemente la gente roba o desaparece, ¿no? Como el escándalo de la ISAPRES también, déjeme decirle, mire, me acordé de la ISAPRES, que de repente desaparecieron 1.000 millones de dólares también ahí en las cuentas que sacaron para poder devolverle a los ciudadanos que la ISAPRES les robó, porque la ISAPRES le metió la mano en los bolsillos. ¿Cierto? Esas cosas no se dicen, no se ven dónde se constituyen. Bueno, en fin, pero esta Constitución dice entregar derechos, pero no financiamiento, resta financiamiento. Entonces, dígame usted, ¿cómo se va a resolver el problema que para mí es central? Si usted dice que puede descontar los costos los costos necesarios para la vida, los puede deducir de impuestos, dígame entonces cómo se recupera ese impuesto. Porque aquí, ayer me decía, no, es que le vamos a devolver IVA. Perdóname, eso no lo dice aquí el texto constitucional. Y perdóname que te diga, el IVA nunca se devuelve. Eso me decía el diputado Ramírez. El IVA nunca se devuelve, le decía. Los que más pagan impuestos en Chile son los más pobres. Disculpe que le diga. Cuando un pobre se levanta a trabajar y gana 500.000 pesos, de los 500.000 pesos tiene que pagar el IVA, porque no tiene para ahorrar, y tiene que pagar después los costos de pensiones y salud. Inmediatamente. Y ese es un 40% alrededor, un 40% de su sueldo que se va en impuestos. Entonces, y con eso se financia el Estado.
y se financian los programas sociales, se financian un montón de cuestiones más. Yo lo que pregunto es cuánto es el aporte neto que hacen las personas de mayores recursos al sistema impositivo en Chile para poder financiar obras sociales, porque lo que dice el diputado, perdón, es un argumento bastante falaz. No es que toda la plata vaya a una pura cuenta presupuestaria, diputado. Yo soy contador y administrador público. La cuenta va a una pura cuenta corriente, probablemente, a un formato de acumulación de dinero y riqueza. Pero todos los años se aprueba un presupuesto. Y el presupuesto establece diversos, usted lo debe estar conociendo, ¿cierto? O lo debe haber conocido ya, diversos ítems de gasto. Y cada uno con su glosa. Es decir, en lo que se puede o no se puede gastar. Y muchos de esos programas son programas que, por supuesto, terminan yendo recursos para la seguridad, para la construcción de la vivienda, que el gobierno ha estado muy preocupado y tenemos una meta bastante ambiciosa, llegar a 260.000 viviendas. Y también, por cierto, para los temas de salud, este presupuesto especialmente está creciendo alrededor del 8% en salud, cosa que no había ocurrido hace mucho tiempo. 9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos junto a Juan Valdés, ex vicepresidente PS, ex concejal de La Granja, y también con el diputado de la bancada de Republicanos, Stefan Schubert. Cambiamos de temática y nos quedamos con temas vinculados a migración. Esto a propósito del impasse que ha habido en torno al avión con expulsados que no pudo partir a Venezuela por falta de un permiso. Es parte también de lo que explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Sin ir más lejos, dijo que no se concretó esta llegada de los expulsados por la falta de un permiso técnico, el que no fue entregado por un organismo venezolano. Debía ser entregado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, entidad similar a lo que es la Dirección General de Aeronáutica Civil de nuestro país. Es parte entonces de lo que ha sido comentado desde la jornada del día de ayer. Y frente a ello, también importante de cómo se va gestionando este tema y particularmente cuánto puede afectar también el rol que ha asumido el Ministerio del Interior a propósito de lo que es este vuelo con expulsados de Venezuela. Queremos ya entrar en este tema. Juan, parto contigo en esta oportunidad para poder entrar en esta temática, cómo también has ido siguiendo esto y particularmente las dificultades que pueden traer consigo esta negativa o particularmente esta imposibilidad de llevar a estos expulsados. En algún momento se pensó de que después de los 5 días podrían ser liberadas estas personas. Sin embargo, parte de lo señalado por el propio Luis Eduardo Taller es que eso no debiese ocurrir. Es parte también de lo que se ha estado planteando por parte de las autoridades. Todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicialmente y administrativamente en este vuelo serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes antes de los 5 días, es lo que señaló Taller. Pero queda de por medio también el tema de la gestión. Juan, te escucho. Está silenciado, Juan. No sé si puede... Ahí sí. Sí, yo encuentro la situación bastante lamentable. Chile pasa por un problema de seguridad que es bien delicado. Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero estamos con severos problemas de contención de la seguridad. Hemos visto cómo se han ingresado bandas y mafias verdaderamente organizadas en Chile con crímenes y delitos que nosotros no conocíamos en este país, no habíamos visto nunca, ¿no? Y de a poco nos hemos ido acostumbrando en las noticias a ver cómo van saliendo hechos que han ido aconteciendo y que claramente debemos ponernos todos de acuerdo para combatir, ¿no? Eso no tengo ninguna duda y hay que responder con la mayor seriedad y fuerza y con la mayor inteligencia también. La verdad que pienso de repente que hemos fallado mucho y no solo este gobierno, yo creo que todos los gobiernos, en los últimos tiempos, especialmente el de Piñera, que se acuérdense que fue a pararse ahí a la frontera para pedirle a todo el mundo que volviera a Chile que era el paraíso. Entonces han habido demasiados errores por populismos de distintas naturalezas y han habido también equivocaciones administrativas en otras oportunidades y en este caso, respecto de este hecho puntual, lo que ha ocurrido, entiendo yo, es que aquí el gobierno venezolano, un organismo técnico, el gobierno venezolano, habiéndose cumplido con los plazos y la entrega de los requerimientos para poder hacer el viaje, por alguna razón no entregó su respuesta técnica para que se pudiera efectuar el viaje. Aquí no hubo un problema político ni nada por el estilo, fue un problema de una respuesta técnica que tuvo que ser entregado para que hiciera el viaje entre organismos técnicos, y yo entiendo que esa respuesta no se dio. Me parece que es adecuado que el gobierno tome las acciones pertinentes, porque aquí lo importante es que se deje claro que el Estado chileno, indistintamente de los recursos que se debieran necesitar, va a actuar
y va a expulsar a todos estos migrantes que han venido a provocar delitos, que han venido a provocar daño, y que han venido a alterar a colocar en riesgo la tranquilidad de las personas que se ven involucradas en situaciones de delito que son bastante complejas, porque, como te digo, son hechos que es formas de delinquir que aquí en Chile al menos no se conocían. Diputado, también importante saber cómo ha estado observando esta situación que se dio con este vuelo de expulsados a Venezuela. Ahí ya se dieron las razones por parte del Ejecutivo, ahí se enfocó particularmente el rol de este organismo de aeronáutica civil en Venezuela, que sería particularmente, o tendría la responsabilidad de que no se hubiese concretado. Sin embargo, esto ya complica de por sí el procedimiento y ahí se están viendo las otras alternativas que se barajan, pero queda ante la opinión pública una situación de que no se pudo concretar. Efectivamente, el resultado final es que este intento nuevamente fracasa. Nuevamente hay una descoordinación porque no se entiende cómo otros países sí han podido deportar a Venezuela en estos mismos días, según se ha informado en prensa, pero Chile no lo logra. Yo la verdad es que creo que el Partido Comunista podría hacer un aporte a este gobierno y podría negociar con sus amigos venezolanos para que esto funcione. La ministra fue muy clara en la mañana diciendo que Venezuela no dio el permiso, y luego sale el señor Taller diciendo que el permiso se dio, pero se dio tarde, no oportunamente, en contradicción de lo que dijo la ministra mañana, pues dijo que no era ninguna contradicción, sino que estaba diciendo lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, que no haya dado permiso al que se haya dado tarde, y en la práctica el vuelo no salió, no es que salió tarde, si se hubiera dado tarde podría haber salido tarde, y ahora el vuelo no va a salir, por lo visto, sino que se van a enviar en vuelos comerciales Claro, son las diversos, o sea, alternativas que se el están viendo. permiso, ¿perdón? Son las alternativas que se están barajando para no superar Claro, los 5 días. claro. Sí, sí, no, muy bien. Y yo creo que hay que buscar todas las alternativas para lograr efectivamente llevar a esas personas de vuelta a su país. Pero el tema es que si el permiso se hubiera atrasado, bueno, el vuelo se pudo haber retrasado, pero no es eso lo que ocurrió. El vuelo aparentemente no va a salir y va a tener que ser llevado por vuelos comerciales que sí tienen autorización para aterrizar. O sea, aquí hay nuevamente un mal manejo, una mala gestión, un llegar tarde en tema que tiene que ver con seguridad, con migración nuevamente. Yo creo que ya estamos cansados. Aquí la inseguridad que estamos viviendo está cambiando nuestra forma de vida. Y eso creo que es muy preocupante. No es solamente un temor. La ministra ha hecho mucho hincapié, la ministra Toá, en que esto es un temor. Efectivamente, la inseguridad es un temor, pero es un temor totalmente fundado cuando aparecen cabezas y partes de cuerpos distribuidas en distintas partes. Eso efectivamente es un temor bastante fundado, no es un miedo infundado. Aquí la gente está cambiando sus conductas. Hay personas que no salen a hacer trámites, que no van a visitar a amigos y familiares, que no salen en la noche a comer, a pasear. O sea, está cambiando nuestra conducta, nuestra forma de vida, y eso me parece muy preocupante y veo una ineptitud del gobierno. Ahora en este último intento fallido de expulsión, hay trámites que se podrían haber hecho antes. Yo creo que efectivamente el tema migratorio no ha sido bien abordado por Chile por mucho tiempo, pero hoy día ya llevamos un gobierno que está prácticamente en la mitad y que no ha podido controlarlo. Aquí se necesitan decisiones y se necesitan también que esas decisiones vayan acompañadas de acciones. Por ejemplo, que se le ponga urgencia al proyecto de ley que establece que el ingreso ilegal es ilegal y va a ser sancionado con cárcel. Ese proyecto de ley todavía no se ve, todavía no tiene urgencia por parte del gobierno. ¿Qué es lo que debimos haber hecho? Debió haber estado dentro de las normas que pactamos en materia de seguridad. Tenemos leyes en seguridad que se habían pactado para un plazo de parte del gobierno con el Congreso, eso no se cumplió, y les recuerdo que es el gobierno el que establece las urgencias y las sumas urgencias como para hacer avanzar esos proyectos. Hemos discutido esta semana en la Cámara, hemos votado proyectos de ley que no tienen nada que ver con seguridad, en circunstancias que la seguridad supuestamente en el discurso es la preocupación número uno, es de los chilenos, es también en el Congreso, pero lamentablemente el gobierno no pone las urgencias a los proyectos de ley que tienen que ver con seguridad. Y estamos ya por entrar al último mes del año, y claramente este compromiso del gobierno de acelerar esa agenda en materia de seguridad no se va a cumplir. Entonces aquí el tema migratorio tiene que ver con seguridad y tiene que ver también, por ejemplo, con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia sigue durmiendo y el gobierno no le pone urgencia. Está desde marzo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El gobierno presentó indicaciones en marzo que no gustaron a nadie, y ahí está. No ha hecho cambios, no ha hecho viene diciendo de marzo sí, vamos a hacer una mesa paralela para avanzar.
bueno, todavía estamos ahí. Y la ley de inteligencia es esencial para revertir el terrorismo que vivimos en la Araucanía y el tema con el narcotráfico y el tema, ¿no es cierto?, con estas bandas criminales, muchas de ellas que forman parte de extranjeros. Pero ahí está la ley de inteligencia, entonces yo no entiendo. Hay un discurso que supuestamente es muy sensible a la triste realidad que estamos viviendo los chilenos, pero por otro lado teniendo las herramientas para hacer avanzar, por ejemplo, estos proyectos de ley o ser dirigentes en esto de las Sí. expulsiones, y eso no se logra. Entonces la verdad es que nuevamente tenemos un discurso que no se condice con los hechos. Juan, quedémonos con ese último aspecto, que tiene que ver con las medidas que eventualmente se pueden ir tomando en esa misma línea. Y el diputado aludía a algunos proyectos de ley. Se viene a la mente también parte de lo que se planteaba en el mensaje presidencial ahí a mediados de año por parte del presidente, donde efectivamente se estaban planteando muchas medidas para ir estableciendo empadronamientos biométricos para personas, para conocer identidades, antecedentes penales a quienes ya ingresaron al país, en fin, varias medidas que están de por medio. No está de más también recordar parte de lo que tiene que ver con el potenciamiento de las policías, el potenciamiento de los organismos de control. ¿Cómo ves también que se está avanzando en aquello y particularmente para ir no solamente definiendo quiénes son las personas que tienen antecedentes, sino que además desestigmatizando lo que es la migración? Sí, mira, yo creo que hay medidas que podrían tomarse y se han ido tomando, por ejemplo, en las medidas que tomó el gobierno como Calle Segura, esos controles aleatorios que están haciendo en la ciudad, yo creo que han sido bastante positivos y bien vistos por la ciudadanía. Yo les quiero contar que cuando asumió este gobierno en la comisaría número 13 de La Granja, bueno, la dotación policial la establece el propio carabinero, y yo no sé por qué en La Granja nosotros tenemos un carabinero por cada 2.000 habitantes y no tenemos uno por cada 900, por cada 1.000 como tiene Las Condes, Providencia y otros sectores de la ciudad. Pero sin embargo llegaron nuevos vehículos a La Granja también para el resguardo policial, y el gobierno estaba invirtiendo harto en seguridad a través de los municipios. Son medidas, eso es por ese lado. Lo que yo observo es que aquí es permanente, mira, hay una forma de hacer política de la propia política que es bien perversa, porque en la oposición hoy día lo único que hace es culpar al presidente por lo que hizo y lo que no hizo, y tal vez por lo que haga. Y entonces la gente de nuestro mundo también se defiende y también culpa a los gobiernos anteriores. Y finalmente del día nos vemos unos enemigos del otro y nos damos cuenta que el enemigo nos está metiendo por todos lados, que no tenemos control, y ya más allá de que hayan sido responsabilidad, yo creo que Piñera es un gran responsable de esto, lo creo yo. Pero más allá de eso, porque Piñera fue el que le fue a gritar a los venezolanos, a toda la gente que se vinieran. Hay migración buena y muy positiva. Yo tengo un caso, un cubano que vive aquí en la población Yungay y fue ganador del decatlón en los Panamericanos, y eso demuestra que no toda la migración, por supuesto que la gran mayoría de la migración ha sido positiva, y esa gente entró a Chile de forma ilegal. La gran mayoría de las personas que han ingresado a Chile son en forma ilegal, y la gran mayoría también se ha ido a trabajar. El problema es que han entrado los delincuentes, y ahí yo comparto que hay que tener un sistema de inteligencia que sea eficiente, moderno y capaz de perseguir el delito, pero tiene que haber también un acuerdo en el sistema político. La gente está cansada de que todo el mundo le hable y discuta respecto de la cifra de paz ciudadana, ¿cierto? Y que no se tomen medidas concretas respecto de, y que no se lleguen a acuerdos concretos respecto, también que sea posible ejecutar, ¿no? Respecto del tema de la seguridad en Chile. Una de las cosas que en un viaje en un país determinado yo me sorprendía era ver que todo el mundo quería andar o andaban, mucha gente, incluso los concejales, algunos de ellos, andaban con guardaespaldas y autos blindados, y todo el mundo hablaba de eso. Y eso nosotros era tan lejano hace unos años atrás, ¿no? Y hoy por hoy uno ve la cosa y se está empezando a desarrollar una industria respecto al tema de la seguridad de las personas que va a empezar, y yo no quisiera que en Chile llegáramos a eso, porque aquí en Chile en general, más allá de lo que dice el diputado, que todo el mundo está con miedo, yo la verdad que cuando he salido a comer por ahí veo que todo que está lleno, y cuando uno va a conciertos, está el concierto repleto. La gran mayoría, la gente anda con bastante libertad en Chile, con bastante tranquilidad, más que en otros lugares de Latinoamérica y tal vez del mundo. Pero no por eso vamos a esconder de que existe un problema que es real, que es concreto, que es una amenaza, y que debemos ponernos de acuerdo en el Parlamento. El gobierno tiene que ponerse de acuerdo para sacar normas más allá de las cosas punitivas, sacar hechos bien concretos para poder contener el avance de ese tipo de delincuencia, de estos carteles que se han ido instalando, que van permeando la sociedad, que se van metiendo en las poblaciones, que se van instalando y se van apropiando de ciertos sectores de la ciudad. Y como ocurre hoy en otros lugares del mundo con estas mismas batas dominando,
hay lugares donde la policía no puede ingresar. Yo no quiero que en Chile la policía no pueda ingresar a un barrio, porque los agreden, porque los balean, en fin. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Hay que dejar de tirarse la pelota uno para el otro, de echarse la culpa, y yo creo que finalmente hay que conversar seriamente, sacar un acuerdo, y no cuando alguien no esté de acuerdo que rompa la mesa, o diga me llevo la pelota para la casa, como pasó en el proceso constitucional reciente o en el anterior también. Ojo con eso. Diputado, ya en el tiempo que nos está quedando, quiero ahí dejarle la palabra y particularmente quedarnos con algunos conceptos de los que establecía Juan recién y que tiene que ver con esos acuerdos, esos marcos comunes que tal vez la ciudadanía está a la expectativa de que se puedan llegar. De hecho, en la última CEP, uno de los temas que se relevaban bastante por las encuestadas y encuestados tiene que ver con la política y el poder arribar a acuerdos. Y me da la impresión de que acá, en lo que tiene que ver con temas de seguridad, es importante. Usted establecía ahí recién algunos proyectos de ley donde desde su perspectiva sería importante empezar a avanzar, pero ¿en qué otras cosas cree usted se podría arribar a acuerdos y efectivamente poder establecer una estrategia efectiva en lo que tiene que ver con los temas de seguridad? Bueno, la verdad yo creo que aquí estamos ante un escenario dentro del drama de seguridad muy positivo, que es que este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, cuenta con todo el apoyo de la oposición para hacer avanzar todas estas leyes que son necesarias, porque hay más leyes que la ley de creación de un nuevo sistema de inteligencia. Sí. También está la ley antiterrorista, también está la ley que establece las reglas de uso de la fuerza, que permite, ¿no es cierto?, y determina cómo las fuerzas policiales desplegadas pueden utilizar, ¿no es cierto?, su armamento, y muchas otras normas más. Los que hoy día están en el gobierno, cuando fueron oposición, se negaron a avanzar en esas normas. Y eso fue muy dramático. Y eso dificulta mucho el avanzar y el prever, el llegar hasta este punto. Efectivamente, el gobierno pasado debió haber hecho mucho más. Pero claramente hay que ser objetivos y reconocer que muchas de las normas que necesitaba para poder avanzar en eso no contó con los votos de la oposición de ese entonces. Hoy día tienen la ventaja que esa oposición, hoy día que es gobierno, está impulsando esas mismas normas por las cuales votó en contra y por las cuales se opuso mucho, pero a diferencia del gobierno pasado, tiene una oposición que le dice, usted cuenta con todos los votos que sean necesarios para que esas normas avancen. Yo creo que esa es una gran oportunidad. Este gobierno de extrema izquierda tiene la gran oportunidad y de hecho se ha jactado en algún momento de haber avanzado en la agenda legislativa de seguridad como ningún otro gobierno. Y yo creo que tal vez, y ojalá así sea cuando termine este gobierno, poder decir, todas estas normas en materia de seguridad las pudimos sacar en este gobierno de extrema izquierda porque tuvo una oposición que pensó en el país y a pesar de que podría haber usado eso como una herramienta política de golpear al gobierno, no señor, votó a favor de todas las normas que le otorgaban al gobierno de turno herramientas suficientes para abordar lo que estamos viendo. Prueba de ella, por ejemplo, es la norma de infraestructura crítica, que ha prestado utilidad en el norte, y esa norma se logró sacar ahora con todos los votos de la oposición. Es más, los que lo votaron en contra fueron los mismos parlamentarios del oficialismo. Entonces, yo creo que esa coyuntura de contar con apoyo permite que avancemos rápidamente en esta agenda de seguridad, y eso efectivamente le va a otorgar a este gobierno y a los gobiernos que vengan en lo sucesivo herramientas legales suficientes o mejores para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Y aquí también hay otro tema que es el tener los recursos suficientes para tener una buena dotación de carabineros y también de uniformados de las ramas del ejército. Esto porque efectivamente ellos se han visto expuestos a un trabajo mayor y a un riesgo mayor. Sí. Lo vimos desde el estallido social, ¿no es cierto?, donde Carabineros realmente se vio muy sobrepasado, muy también afectado, incluso muy vapuleado, muy humillado y su equipamiento también muy destruido, ¿no es cierto? Y eso hay que reponer el equipamiento, hay que reponer los implementos de seguridad y también hay que hacer atractivo, ¿no es cierto?, el trabajar. Necesitamos muchos más carabineros, necesitamos más miembros de las Fuerzas Armadas y para eso también hay que trabajar en hacer atractivo con buenas remuneraciones, con distintos beneficios, esas funciones. Sí. Pacto Y fiscal también se para había terminar, hablado en algún momento respecto a esas mismas temáticas por parte del presidente, diputado, ¿no? En la cuenta pero pública. no escuché la primera parte. No, la cuenta pública el presidente en ese tipo de aspectos, en lo que tiene que ver con reforzamiento de carabineros, también trajo a colación el tema del pacto fiscal, por donde también está el tema de las lucas.
Bueno, sí, también, Mm, sí, y eso, o sea, siempre hay que conversar, si, mm, eso, si nadie se niega a eso. mm, El tema es que el alza de impuestos que pretende el gobierno tiene que ser un alza de impuestos que sea viable, que sea pagable, ¿no es cierto?, por parte de los ciudadanos, pero sobre todo también tiene que garantizar probidad y tiene que garantizar la buena administración. O sea, si uno mm. encuentra un gobierno que claramente no ha podido administrar bien los recursos públicos y no ha sido probo en la administración de los recursos públicos, creo que es muy difícil a la Sí, vez pedir aumentar los ingresos mm, y la contribución de sí. los ciudadanos. Yo creo que si lograra mejorar el aspecto de probidad y si lograra mejorar también en la administración de los recursos y la ley que se proponga de alza de impuestos es una ley sensata, por supuesto que Mm, también va a contar con sí. el apoyo necesario para ello. Ujú. Quedan muy pocos minutos, los dejo ahí para cerrar ideas, Juan. Sí, oye, mira, lo primero, el gobierno propuso, yo estoy completamente de acuerdo que hay que mejorar las condiciones de carabineros, pero no le escuché al diputado hablar respecto de los roles de carabineros, de las condiciones en las que tienen que trabajar, solamente le escuché parte de las cuestiones administrativas, pero yo, por ejemplo, creo que Carabineros no debería dirigir el tránsito, Carabineros no debería estar haciendo tanto papel administrativo. Nosotros en la Comuna de La Granja tenemos 90 policías para todos los servicios de una población de 130.000 habitantes. Imagínense lo que es eso. 25% de los carabineros probablemente estén con licencia médica, otros son papás, mamás, etcétera, son seres humanos. ¿Dónde queda el momento en que se pueden capacitar? ¿En qué los vamos a capacitar? ¿En inteligencia policial? ¿Cómo se van a desarrollar todos estos procesos? Y 90 carabineros, que para una comuna entera, la verdad, es muy poco, porque al final del día son 70, porque el resto está con licencia, en fin, y eso se divide en 3 unidades, tenemos 5 policías para hacer turno en la calle, porque los otros están haciendo papeleo. Entonces yo creo que si vamos a hablar del tema de la seguridad en serio, también hay que financiarla, hay que aumentar la dotación. Estoy de acuerdo que hay que colocar mejores incentivos para que las personas jóvenes quieran postular y quieran entrar a la institución. Una institución también que cambie su mirada a los derechos humanos, porque usted habló del estallido social, yo le quiero contar que ha habido más de 400 personas afectadas por su ojo por el estallido social, por la acción de carabineros. Entonces, dígame usted, y cada vez que han habido situaciones de esta naturaleza, finalmente hay carabineros que se exceden en sus funciones de atribución y lo han ido determinando los tribunales. Entonces, yo creo que tiene que haber una reforma que tiene que ser consensuada con la oposición, tiene que ser con una mirada país, respecto del rol que juega Carabineros en la sociedad y respecto de lo que de las atribuciones y cómo le quitamos nosotros, cómo cambiamos el modelo de servicios que Carabineros debe prestar. Yo creo que tiene que ser una policía bien enfocada en la investigación, en el control del orden público, por supuesto, en todas aquellas normas que tienen que cumplir, pero también hay que ver cómo le quitamos ciertas cuestiones, cierto peso administrativo, ciertas responsabilidades que hoy día Carabineros no debiera estar por cumplir y poder entregárselas también a instituciones municipales y ver cómo vamos haciendo de que Carabineros se dedique a fiscalizar y a resguardar la población en lo esencial, ¿no? Y no estar perdiendo tiempo en tanto papeleo y tanto trámite. Y por cierto, también Carabineros que sean especializados, que sean policías formadas. Dígame usted, ¿cuánta formación se logra en 6 meses? Donde entra un carabinero, le enseñan a disparar y está listo, ¿no? Entonces, ¿cuánta formación se toma en 6 meses de preparación? Y después los mandan a una comisaría y les pasa y los dejan ahí y nadie más lo sigue preparando, Mm, con sueldos que son bastante bajos. En fin, yo creo que es un tema muy importante que debiéramos debatirlo con seriedad, con profundidad, con altura de mira y ujú. poniendo al país por delante. Diputado, para cerrar el panel, últimos temas. Ahí también Juan nos planteaba la situación que se ve en los territorios también con el trabajo que realizan muchos de los funcionarios. Bueno, yo creo que la gente ya está cansada de un gobierno que está siendo un tanto indolente respecto al tema de seguridad. A mí la verdad es que me duele cuando la ministra del Interior, que es la encargada de seguridad, sigue hablando de la sensación que vivimos los chilenos como algo propio de una paranoia, cuando el presidente le echa la culpa a la inseguridad, a la prensa, luego al gobierno anterior, luego a la oposición. Yo creo que estamos cansados de eso. Yo creo que tiene que asumir este gobierno que ellos están gobernando, que están en la mitad del periodo de gobierno, que la seguridad está haciendo agua por todos lados, y aunque no lo quieran ver, tal vez la realidad que viven ellos en la moneda, ¿no es cierto?, mucho más resguardada y protegida, es una realidad que sí es real, es la realidad de ellos, pero no es la realidad que vive la mayoría de la gente que toma micro, que anda en metro, que sale a la calle, que tiene que entrar a trabajar temprano, que no anda con escolta. Entonces yo creo que eso es bueno, que también hay una sensibilidad. Hay normas que el gobierno tiene el deber moral de impulsar, que está en un discurso, pero que yo no logro entender por qué no lo impulsan con la fuerza de vida, y siguen ocupados en otras cosas. Yo entiendo que las crisis internas que han tenido les ha dificultado el avance en muchas cosas, pero lamentablemente la realidad de lo que estamos viviendo en Chile, y como recién se ha conversado, o sea,
no queremos llegar a los extremos que están los otros países. Claramente no queremos llegar, pero si seguimos con un gobierno que en realidad dice que está consciente y preocupado, pero que en la práctica no avanza con la velocidad, con la celeridad y con la prontitud que es indispensable, esto nos va a pasar por encima. O sea, volviendo al tema de inteligencia, es clave que tengamos un sistema de inteligencia de acuerdo. A ver, Estefan, parece que nos perdimos tu Sol, audio. Ahí sí, no, tuvimos dos solo en segundos Chile. sin audio. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Entonces, basta pensar la realidad del terrorismo, ¿no es cierto?, y de la inseguridad y lo necesario que es un robusto sistema de inteligencia, no solo con lo que estamos viendo en Chile con el terrorismo en la Araucanía y con el narcotráfico, sino que basta ver también lo que está pasando en el concierto mundial. Pero seguimos con esa norma tan necesaria y que va a tomar tiempo implementar. O sea, el crear un nuevo sistema de inteligencia no va a partir al día siguiente, va a demandar un tiempo, se crean nuevas instituciones, eso no va a ser rápido. Por lo tanto, urge avanzar con eso. Bueno, ahí está la norma desde marzo sin avance. Entonces, eso es lo que no logro entender. Entonces, aquí es importante que el presidente se meta en estos temas, que empiece a opinar también de estos temas, que veamos que el gobierno está tomando medidas, porque lamentablemente están reaccionando. O sea, las expulsiones se reactivan cuando se le acusa a la ministra, cuando se le dice que va a ir una acusación constitucional, cuando se dice que el presidente lleva 2, 3 semanas sin hablar de contingencia, sin hablar de lo que está pasando, y literalmente están apareciendo cabezas y cuerpos debajo de los puentes, y el presidente no se pronuncia. Entonces, ese vacío de relato de lo que está pasando, que está dejando este gobierno, está siendo llenado por el resto, llenado por la prensa, llenado por nosotros los parlamentarios, llenado por otras personas, y luego el presidente se ofende de que lo están pauteando. Pero es precisamente eso lo que ocurre cuando hay una ausencia en la toma de decisión, y es eso lo que dramáticamente estamos viendo. Yo deseo que a este gobierno le vaya bien, nos quedan más de 2 años. Entonces necesitamos que este gobierno el tema de seguridad lo aborde de manera seria. Yo sé que se han hecho cosas, yo no niego que se ha avanzado en cosas y repito, este gobierno tiene la bendición de poder avanzar todo lo que quiera en materia de legislación, en materia de seguridad. Pero entonces que lo haga y que no lo haga el último día. Por lo tanto, esto es un Sí. llamado desesperado para que, por favor, señor presidente y señora ministra, hagan lo que tienen que hacer porque ustedes pueden poner las urgencias que nadie más puede poner. Son las 10 de la mañana en punto, no me queda más que agradecer a Juan Valdés, a Stefan Schubert que nos acompañaron el día de hoy. Un abrazo a ambos, buen fin de semana, nos reencontramos pronto. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.